Hola amigos, nos encontramos en Cayón, en su puerto, donde intentamos emular a aquellos peregrinos que arribaban desde el mar para iniciar esta ruta de la vía céltica. Este complejo, que está orientado hacia el este para protegerse de los vientos noroccidentales, se cierra de manera natural por el saliente de Apinaza. Antaño tuvo un esplendoroso pasado comercial basado en la captura de la ballena franca, aunque hoy se dedica a la pesca artesanal, de cerco y al marisqueo. El pulpo y el percebe son sus piezas estrella. Bueno amigos, pues aquí vamos a empezar la variante de la vía céltica desde Cayón. No tenemos la mochila, pero ahora vamos a por ella, Hemos salido a desayunar. Nos dirigimos a la Plaza Eduardo Vilafano, donde advertimos la apertura del bar Plaza Cayón, que nos viene muy bien para realizar el desayuno. Es de los pocos que ofrece tostadas con café en horas tempranas. En esta plaza también vemos por un lado un monolito con fuente levantado en 1986 y por otro lado la iglesia de Santa María del Socorro, que visitamos el día anterior. Rebasando su frontal noroccidental damos a la playa de Arnela por el paseo marítimo. Este arenal es el más urbano de todos, ya que sigue la línea de viviendas hacia el norte, hasta los salientes de Punta das Olas y da Insua. Hacia el sur, la orilla también se ve salpicada de afloramientos rocosos y sinuosas paredes erosionadas en las que poder asomarnos para gozar de este entorno. Esta zona, más virgen y abierta, es también conocida como Playa de Salseiras o de Caracoleiro. El día encapotado no acompaña mucho para disfrutar de estos alicientes, pero esto no parece incomodar a ciertos habitantes del lugar. Nosotros a calzarnos las mochilas, ya que hay un buen número de kilómetros que recorrer. Salimos de Cayón por su calle Lama, que flanquea la playa de Salseiras y por la que advertimos al sur el Santuario de los Milagros, templo al que trasladan en romería a la Virgen de los Milagros cada domingo anterior al 8 de septiembre. Recordad que la imagen de esta Virgen la pudimos ver el día previo en la iglesia de Santa María del Socorro. El camino continúa perfilando las faldas del monte de Figueirido, describiendo el litoral hacia el saliente de A Coruña. Cayón, su península y sus playas se dominan todavía mejor desde aquí. Pronto las perderemos de vista, aunque todavía hay rincones desde donde poder disfrutar buenas panorámicas. Lugares que también son aprovechados para la pesca submarina o la captura de crustáceos. El Santuario de los Milagros se adivina ahora en su totalidad. Atentos al siguiente hito, el saliente de A Coruña. Justo a su altura hay un sendero que nos saca de la pista e inicia un ascenso por el monte Pedra Pequena. A falta de la fotura y correcta señalización de la vía céltica, nos valemos del track de la Asociación Costavales para no despistarnos. Las pendientes de hasta el 16% de inclinación ganan rápidamente altura. Helechos, tochos y brezos dominan la madreselva de un terreno que a duras penas mantiene los trabajos de desbroce, ya que la humedad y las lluvias intermitentes hacen crecer rápidamente sus especies naturales. En la zona conocida como Pedra de Hería, se suman al catálogo las traicioneras zarzas, de amargas espinas, pero de dulces frutos. ¡Qué buena! Para combatir esta planta, os recomendamos realizar la ruta en pantalones largos. Una vez que llegamos al techo de la subida, comenzamos el descenso hacia el lugar de Leira. Si nos asomamos un poco, se aprecia su playa homónima y la conocida como Arnela,
que finaliza en el saliente de Punta Mortaza. Accedemos al núcleo urbanizado de Leira por su parte superior, por una calle con una coqueta manifestación de hórreo de tipo coristanco. Descendiendo un poco más, el recibimiento al lugar nos lo da un cruceiro y un letrero de piedras. Otra construcción etnográfica gallega que podemos advertir es el palomar, o pombal, realizado a modo de torre cilíndrica rematada con un tejado cónico. El camino continúa descendiendo por los dominios del Rego das Chanceiras, caudal del que este viejo lavadero abrevadero puede que tome sus aguas. Saboreamos la sosegada atmósfera de Leira que queda atrás antes de encarar otro duro repecho. La gente que vive aquí. Porque ahora nos han preparado otra cuestecita de la lechuga. De nuevo, el itinerario nos saca de la vía principal para adentrarnos en otro sendero campestre, este por el Monte dos Matos. Las pendientes al 18% de inclinación abren un buen balcón hacia Leira y su playa. Por aquí rebasaremos la cota de los 100 metros sobre el nivel del mar, momento en el que iremos cresteando entre lechos hasta alcanzar unos alojamientos turísticos. Las vistas a esta zona del litoral van mejorando conforme avanzamos, y llegará el momento en el que podamos dominarlo todo. Los arenales de Leira y de Arnela llegan a conectarse con la marea baja, y al ser espacios alejados de grandes urbes y ser menos accesibles, conforman playas prácticamente vírgenes y de bajo nivel de ocupación. Al oeste, divisamos la costa de Baldaio y de Razo, un paraje que nosotros afrontaremos por el interior. Si queréis ver nuestro paso por la orilla, os dejamos un enlace en la descripción del vídeo. En esta ocasión, tras flanquear la playa de Arnela, debemos dirigirnos al sur. No sigáis de frente como nosotros con los despistes. Muy importante repasar los capítulos de varios Sésamo. Por culpa de no distinguir entre la izquierda y la derecha, Izquierda. pues me he vuelto a perder. Cajes de peregrino. Cajes. Corregido el rumbo, nos internamos en descenso en las callejuelas del lugar de Aimende, donde rápidamente nos van dirigiendo a las vegas fértiles de las marismas de Baldaio. Por aquí alternaremos pistas de asfalto con otras de zahorra, alonados unas veces entre parcelas de pastos y cultivos y otras por vegetación silvestre y áreas de arboleda. También advertimos los solares residenciales en torno a la carretera DP 1916, vía que cruzamos para seguir avanzando por un patrón paisajístico similar. Sin duda, un intervalo de perfil llano y de cómodo firme que muy pronto nos dejará a las puertas de Rebordelos. El lugar nos recibe con un cruceiro tipo de cruz, con 4 peldaños cuadrangulares y un fuste octogonal. Algo más adelante hay otro crucero que cumple otra función, todo hay que decirlo, aunque no deja de tener su gracia. Unos metros después salimos de la carretera principal para callejear por Rebordelos y ser testigos de algunos sitios de su arquitectura, como este palomar, con vecinos que han preferido salir a tomar un rato el fresco. Por su parte, varias casas más tarde, damos con la iglesia de San Salvador, templo de una sola nave y sobria en ornamentos exteriormente. No se sabe muy bien su origen,
pero su construcción se llevó a cabo a base de sillares irregulares y mampostería. Adosado al muro sur está la sacristía, y detrás de la espadaña cuelga otra campana datada en el año 1888. Rodeando al templo se advierten buenos ejemplos de caserones de arquitectura tradicional, unas reformadas y otras no tanto, aunque conservan preciosos elementos que por su temática pueden estar ligados a la iglesia. Salimos de Rebordelos conectando de nuevo con la carretera principal que nos lleva a cruzar por un puente el río do Rapadoiro, uno de los afluentes del Rego de San Miguel. Este último, gran aporte de agua a la laguna de Baldaio antes de desembocar en el Atlántico. Por esta vía continuamos dejando atrás el núcleo de San Bade para luego entrar en la parroquia de Lema. La carretera de P1915 corta la trayectoria, pero solo hay que cruzarla con precaución para retomar el rumbo. Este intervalo de asfalto está carente de arcén, aunque es escaso en tráfico y gana puntos por el entorno en el que se desenvuelve, el paraje natural de los humedales de Baldaio. Con escasos metros de altura conseguidos, llegamos a advertir parte de su valioso sistema dunar. Apenas perderemos de vista unos momentos este ecosistema mientras avanzamos. Un espacio que no hace demasiados años estuvo en conflicto con empresas dedicadas a la extracción de arena que provocaron serias alteraciones negativas en la orografía, afectando a flora y fauna. Afortunadamente, en la década de los 90 del pasado siglo, la justicia ayudó a la protección de estos humedales, favoreciendo con ello los trabajos de recuperación medioambiental. Desde luego, las viviendas del lugar de Ogreshairo se emplazan en un sitio de estampas envidiables. Algunas de ellas, aunque en ruinas, seguro que muy pronto tienen nuevos nombres y apellidos. Añadiendo pasos por la arteria principal del lugar, damos con la iglesia de San Cristóbal de Lema. El aspecto actual de su única nave y espadaña de dos vanos es de estilo barroco, aunque los orígenes del templo se remontan al siglo XII, de factura románica. Sobre la portada dintelada y decorada con friso, se abre una hornacina con la imagen de San Cristóbal, que porta su báculo y lleva al niño Jesús. A la entrada hay una serie de tumbas de las que desconocemos su procedencia. Y también muy cerca, más orientada al norte, vemos esta vieja pila bautismal. Del románico parece ser que se conserva algo de la cabecera o ábside, donde se adivina una saetera ciega. En el interior hay elementos más evidentes, como su arco triunfal o unos canecillos en el muro sur, que hoy no vemos al incorporarse el cuerpo de la sacristía. Seguimos. Reanudamos la marcha afrontando ahora el ascenso que conforma la cara occidental del Valle del Rego da Senra, en cuyo altozano se emplaza el lugar de Castrillón. Entramos en las calles de este núcleo a través de un sendero agrícola y en principio nos sorprende la alta concentración de hórreos por metro cuadrado que aquí se despacha. Luego, también acongoja la siguiente pendiente. Estas son de las que duele, ¿eh? Pero el premio que se consigue al superarla merece el esfuerzo. El Mirador de Santa Irene. Ya vamos a llegar al Mirador de Santa Irene. Previo a echar un vistazo a las panorámicas, nos recibe la Capilla de Santa Irene, edificio emplazado en este lugar desde el siglo XVIII, ya que antes, a finales del siglo XVI, el templo se situaba junto a las marismas. Y antes que todo eso, esta cima era ocupada por un antiguo castro, de ahí el nombre de Castrillón. Ahora sí, nos asomamos a este balcón con vistas al paraje de Baldaio. Son casi 12.000 hectáreas de extensión que están incluidas en la Red Natura 2000 y también forman parte de la zona de especial protección para las aves, Cepa Costa da Morte. El escultor Fabián Laje
nos recuerda con su obra Nebria das Dunas que debemos seguir cuidando este valioso paraje natural. Y a escasos metros se planta un cruceiro de tipo de crucifijo, que destaca por los remates achaflanados de los brazos de la cruz y el paño mecido por el viento. Al oeste en el horizonte la costa amalfitana, con sus inconfundibles islas y sargas. Siguiendo esta dirección, encontraremos otro singular mirador al entorno de Baldaio. En el mismo, hay un banco donde una señora se ha hecho dueña de un espacio. A ver quién la mueve de ahí. Tampoco vamos a importunar su momento zen, donde parece estar deleitándose con la brisa que le llega del Atlántico. El camino continúa dejando atrás el lugar de Outeiro y encarando otro pequeño ascenso hacia las viviendas de As Areas. En el recorrido, no dejamos de admirar las propiedades privilegiadas de algunos vecinos con sus parcelas y hórreos asomados al mar. Paso a paso, metro a metro, vamos alejándonos del paraje de Baldaio. La siguiente urbe a atravesar es Cambre, que aprovecha una rotonda para plantar un pequeño cruceiro. También hay un hórreo que no pasa desapercibido por disponer de su propio balcón. Tras Cambre, llegan las casas de Cambrelle, y a la salida comenzamos a ver las del lugar de Arnados, perteneciente ya a la parroquia de San Martiño de Raso. Para llegar allí descenderemos por el Valle del Rego de Pardiñas, alternando pistas de diferente naturaleza. En Arnados se encuentra la playa de Raso, pero hoy no disfrutaremos de ella, ya que solo tendremos tiempo para realizar el almuerzo. Saladita buena. Pues reanudamos la marcha después de comer el atasca o codo. Ahora nos queda el plato fuerte del día, la subida al monte Neme, de 0 a 350 metros de altura en 6 kilómetros más o menos, creo. Bueno, atrás dejamos la playa de Raso. La salida de Arnados la realizamos por el interior, donde encontramos una fuente que aprovechamos para combatir las calores. Los primeros 600 metros de esta subida son relativamente suaves. Nos llevan al lugar de Raso da Costa, donde se alza la capilla de Santa Mariña de Raso. Una placa sobre el marco de la entrada nos delata que fue construida en el año 1948 y que después fue rehabilitada en el 2013. El trazado asoma ahora al Atlántico, con vistas cada vez mejores al litoral. Sí, sí. Mira, se vende. Que se vende este chalet peligro. ¿Qué os podemos decir? Nos encanta soñar y jugar a imaginarnos que poseemos una de estas casas que disfrutan diariamente de espectaculares panorámicas a Raso y a Baldaio. A pie también las disfrutamos, solo que ahora tenemos que sufrir un poco, ya que nos esperan los tramos más exigentes. Rampas entre el 11 y el 18% de inclinación nos van adentrando en el monte, perdiendo de vista la costa conforme la espesura va ganando terreno. La parte positiva es que se agradece la sombra que aportan pinos y eucaliptos. Y tras 20 kilómetros de recorrido, ¡La primera señal! No me digas, ¡De la ¿no? vía séptica! pues sí amigos, las primeras señales del camino que estamos realizando.
Curiosamente las encontramos a la entrada del concello de Malpica de Bergantiños, lo que es indicativo de las diferencias en el nivel de implicación de unas entidades gubernamentales con otras. También vemos las primeras flechas del camino A la hora de apoyar y dar a conocer la vía céltica. En esta etapa hay trabajo por hacer en materia de señalización, pero estamos seguros que pronto se pondrán manos a la obra. Por nuestra parte, decir que estamos encantados con esta señalética, realizada de manera artesanal por oleiros de Buños. Son preciosas. Miedo nos da que pronto sean víctimas del pillaje. Estas señales continuarán dirigiéndonos correctamente por este ascenso, que no tardará en plantearnos una visita opcional para añadir al recorrido. Vamos a subir las lagunas del Monte Neme que van por ahí. Como veis, nosotros decidimos hacerla. Será un desvío de ida y vuelta que añadirá 1,5 kilómetros más al total de la etapa. Y la primera mitad, la ida, es todo hacia arriba. El final del ascenso se empieza a intuir cuando se dejan ver las manipulaciones del terreno víctima de antiguas excavaciones. Y es que la industria minera explotó el lugar desde 1915 para extraer wolframio y estaño y a partir de 1980 cuarzo y arena. El agua de la lluvia ha aprovechado para almacenarse en las oquedades de las excavaciones y además se ha valido de las disoluciones químicas de los minerales para adquirir este bonito color turquesa. Piscinas artificiales a las que algunos no han podido resistirse a darse un baño, pese a ser perjudicial para la salud. Nosotros nos conformamos con verlas desde la distancia, al igual que todo el paisaje que se domina desde esta cima. Impresionantes vistas al Chando Monte, Cambre y a la costa malpicana, las mismas que pudieron disfrutar los habitantes del posible castro que antaño ocupaba este lugar. No muy lejos de aquí también hay un cromlech, no exento de leyendas populares atribuidas a unas brujas. Historias de los ancestros que ayudan a enaltecer el misticismo de estas cotas. Retomamos el camino. Deshacemos los pasos de esta visita para reconectar con el camino. A bajar. Los próximos 2 kilómetros van a consistir en un cómodo descenso entre pinos, eucaliptos y robles para ir saliendo de los dominios del Monte Neme y volver a la civilización. Las primeras viviendas que salen al paso son las de Atremoa y Apedrosa, dos entidades de población contiguas una a la otra que pertenecen a la parroquia de Leiloio. Por aquí recuperamos el asfalto, pero prácticamente discurre por carriles vecinales y otros que atraviesan la campiña sin apenas paso de vehículos, salvo algún tractor rumbo a sus labores. El tránsito por aquí es cómodo y apacible, regalándonos gustosas estampas labriegas hasta el siguiente hito monumental de interés, la iglesia de Santa María. El edificio se ve precedido por un cruceiro que presenta un pousadoiro o una especie de peto de ánimas en su cara norte. Estas estructuras se usaban para depositar limosnas para así honrar a las almas que están en el purgatorio. Singular es la cruz, donde el rostro de Jesús sustituye a su cuerpo crucificado. El reverso carece de talla y pueden verse inscripciones en el capitel. Por su parte, el templo es de orígenes románicos, aunque el edificio actual es una reconstrucción realizada en el siglo XVIII y principios del XIX. El cuerpo de la torre, adornado con pináculos de remates esféricos, parece que es posterior, del año 1946. La iglesia es de planta de cruz latina y en su entrada nos recibe una imagen de Santa María colocada en una hornacina. Al interior no podemos pasar, pero intentamos colar alguna captura por la puerta entreabierta. Apenas se dejan ver los capiteles románicos del arco triunfal, pero sí podemos adivinar las imágenes de la Virgen, San Antonio y San Roque. Solo unos metros después de reanudar la marcha, llegamos a otra encrucijada donde se alza otro hito de carácter religioso. También dispone de un peto de ánimas y sorprende en una de sus caras la imagen de una piedad,
donde resaltan los grandes volúmenes de la Virgen, a diferencia del cuerpo de su hijo al que sostiene. Las señales vuelven a girar al oeste, donde no desaprovechamos para dar el último vistazo al templo de Leiloio. A continuación cruzaremos dos puentes. El primero de ellos sobrevuela la carretera AC418 y el segundo salva el paso del río de Baa, momento en el que afrontamos un pequeño ascenso para ir introduciéndonos a las calles de Buño. En esta localidad se sabe de la existencia de la ermita hospital de Santa Catalina, que acogía a los peregrinos que llegaban a las costas de Bergantiños. Buño es una villa de larga tradición alfarera. Está documentada la dedicación a este oficio desde el siglo XVI y a lo largo de las centurias su cerámica ha ganado fama por la calidad de sus barros y de sus piezas. En el año 2007 la Asociación Oleira de Buño recibió la medalla de oro al mérito en las bellas artes. De los más del centenar de obradoiros que existieron a principios del siglo XX, hoy solo quedan en activo unos 15. En una de las tiendas nos muestran por un lado los diferentes tipos de barro con los que trabajan y por otro lado las sencillas herramientas con las que lo manipulan, aparte del arte de manejar el torno. Bajo la iglesia de San Esteban hay una placa dedicada a este oficio. La construcción de este templo está fechada entre los siglos XVI y XVIII y se levantó a base de piedra de mampostería, aunque su fachada principal está hecha de sillares. Hay detalles que delatan el barroco, como la ornamentación que marca la hornacina de entrada en la que se coloca el santo. Por su parte, la espadaña de 2 vanos dispone de cornisas y columnas que le otorgan un estilo más clásico. Y nada más, amigos, un último cruceiro nos dirige hacia los pasos finales de esta jornada en la que hemos conocido los primeros kilómetros de la variante de la vía céltica que parte desde Caión. Hasta la próxima.